haciéndole partícipe de lo que poseemos. O sea que dice de que nosotros, dice, para el Padre dice, le ha placido darnos el reino de los cielos. Y dice de que a veces, muchas veces, dice Manasés, imagínense, ellos se confiaban en su propia fuerza y en que era un pueblo grande y poderoso, pero ellos solo tenían esa confianza en su fuerza, pero no creían en la fuerza de Dios. ¿Por qué? Porque conociendo del Señor, ellos podían enfrentarse a sus enemigos porque sabían, ellos tenían que creer y caminar con esa certeza y seguridad que Dios estaba con ellos y con su fuerza. Y por eso dice de que no podemos, dice, temer, porque el Padre le ha placido darnos el reino. O sea, de que si Dios está con nosotros y Él nos ha hecho partícipe de su reino, o sea que nosotros podemos vencer a nuestros a lo que sea, a nuestros enemigos, a nuestros problemas, a nuestras necesidades. Nosotros podemos, si nosotros creemos en Dios y confiamos en Él, que Él está ahí para ayudarnos. Amén. Y dice, debemos actuar con valor y firmeza. Todo buen, dice, todo buen estudiante del Nuevo Testamento, dice, sabe que este es uno de los versículos más difíciles de interpretarse en toda la Biblia. Sin embargo, existe en él, dice, un mensaje de tan gran valor para todo cristiano. Si regresamos 6 versículos, encontramos las palabras de Jesús a los discípulos de Juan el Bautista y a todos los que le rodeaban. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Esta declaración de Jesús, igual que nuestro texto en el 11:12, dice, surgió, dice, con relación a la llegada de los discípulos del Bautista para preguntarles a Jesús si en realidad Él era el que había de venir o tendrían que esperar a otro. Se cree que Juan quería que sus discípulos se cercioraran de primera mano en cuanto a la divinidad y el mesianazgo de Jesús, o quizás el mismo Juan estaba empezando a dudar como muchos de sus contemporáneos. Cuando los enviados de Juan se iban, dice, Jesús comenzó a hablar del Bautista, quien se encontraba en prisión en la fortaleza de Maqueronte, en Perea. El aprisionamiento injusto de Juan, el precursor de Jesús, por intrigas de la malvada Herodias, los ataques de los fariseos y la hostilidad que había contra el ministerio de Jesús, todo, dice, contribuía a crear un ambiente de presión y violencia. He aquí la importancia, dice, del extraño e insólito mensaje de Jesús que está en Mateo 11:12. Mateo 11:12. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Dice, todas las versiones de la Biblia ofrecen variaciones para aclarar el sentido de estas palabras. Quizás la más clara sea la de la Biblia pastoral latinoamericana. Desde que vino Juan Bautista, dice, hasta ahora el reino de Dios se alcanza a la fuerza y dice, se alcanza a la fuerza y solamente los esforzados entran en él. ¿Qué yo puedo entender de esto? Que por ejemplo dice Juan Bautista, hasta ahora el reino de Dios se alcanza a la fuerza. O sea que el reino de Dios muchas veces, imagínense cuántas veces a veces nosotros predicamos la palabra del Señor, invitamos a personas a que escuchen la palabra del Señor, a que le entreguen su vida al Señor, pero muchas veces no quieren porque no creen en Dios o porque piensan de que no es necesario. Y por eso dice que a veces dice que el reino de Dios se alcanza a la fuerza. Son pocos los que alcanzan el reino de Dios porque muchas veces nadie quiere entregarle la vida a Cristo o no creen en Dios. Y por eso dice de que y solamente los esforzados entran en él. O muchas veces muchas personas van a la iglesia
pero al poco tiempo por cualquier circunstancia o cualquier prueba que venga, porque acuérdese que dice que donde leíamos al principio, donde dice de que, por eso dice que solo los violentos, ¿por qué? Porque sufre violencia, dice el reino de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo que no quiere que los seres humanos, las personas se conviertan al Señor. Y Él es nuestro mayor enemigo, Satanás, porque Él no quiere que las vidas se entreguen al Señor, que se conviertan al Señor y que conozcan a Jesús como nuestro Salvador. Y por eso dice que solo los violentos la arrebatarán, o sea que solo los esforzados, los fuertes. Y por eso dice aquí que dice que solamente los esforzados entran en Él, en el reino del cielo. ¿Qué le quiero decir? Como le estaba diciendo al principio, que muchas veces muchas personas vienen a la iglesia, pero al poco tiempo, a los meses, al año, a los 2 años, ya no los miramos en la iglesia. ¿Por qué? Porque se les presentó algún problema y dicen, no, ya cuando yo no iba a la iglesia o cuando yo no creía en Dios, no me pasaban estas cosas. Y ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es necesario muchas pruebas que pasen para que tu fe o nuestra fe crezca y para que sepamos de que tenemos un enemigo que no quiere que nosotros perseveremos en el camino del Señor. Y es ahí donde tenemos que esforzarnos y armarnos de valor y decir, no, Señor, dame la fuerza, aunque yo no la tenga, pero tú dame la fuerza, direccióname, guíame, levántame cuando no tenga fuerzas y ayúdame a seguir en tu camino, a perseverar en tu palabra, porque lo difícil no es venir a la iglesia o que tú aceptes al Señor. Lo difícil es difícil, pero no imposible, porque puede ser muy difícil seguir el camino del Señor, pero imposible no lo es. Sí lo podemos lograr, sí lo podemos hacer con la ayuda de Dios. Así que yo le invito, no se detenga, no siga firme creyendo en el Señor, sigamos, perseveremos en el Señor, perseveremos en la fe, en la palabra del Señor, que Él es nuestra fuerza, nuestra ayuda. Y dice, todas las versiones en la Biblia, bueno, eso ya lo leímos, y dice, la verdad es que hay que ser esforzados para poder entrar en el reino de los cielos. Nosotros hoy nos vemos asediados, dice, por elementos contrarios al evangelio. Imagínense cuántas cosas estamos viviendo, o sea que estamos viviendo muchos momentos difíciles, pero dice de que dice que nosotros hoy nos vemos por elementos contrarios al evangelio. Bien podríamos extender el mensaje de Jesús desde los días de Juan el Bautista hasta los días nuestros. Dice, ser creyente y testigo de Cristo no es cosa de cobardes, sino de gente de fe y acción. Vuelvo y le repito, Dios no nos ha llamado para que nos detengamos a mitad camino, como también lo dice en un versículo que dice la Biblia de que el atleta, imagínese que corre, dice, y el que no gana el que empezó a correr, sino el que finalizó la carrera. ¿Quién se llevó el trofeo? O sea, ¿quién? O sea, imagínense nosotros como cristianos. El ser cristiano no es que empezamos el camino en el Señor y vamos a la iglesia y ya después ya no, y ya nos detenemos por cualquier cosa. No le demos cabida al enemigo, no le demos cabida a esa situación que nos aparte del Señor. Nosotros tenemos que proseguir el camino del Señor, seguir en su palabra, dice, porque dice que ser creyente y testigo de Cristo no es cosa de cobarde. O sea, de que si nosotros somos unos cobardes, ¿cómo vamos a llegar a ser esos creyentes o esos testigos de Cristo que vamos a ir y predicar, a darle palabra de aliento a otras vidas, a darles palabra de salvación a otros? Si estamos siendo cobardes o imagínense que dice que tenemos, dice, que ser valientes, esforzados también, sino de gente de fe y acción. O sea que con nuestra fe vamos a accionar también, a caminar en el Señor, no solo quedarnos ahí, sino que a accionar. Fe y acción van de la mano. Y dice también, dice, Jesús como pastor y de la iglesia, las características, dice, de Jesús como pastor y de la iglesia como manada pequeña. Dice,
En total, vamos a leer el resumen de todo lo que hemos leído, las 3 enseñanzas. Dice, los hijos de Manasés se consideraban a sí mismos como un pueblo grande y poderoso, pero solo usaban, dice, esas distinciones para reclamar derechos y exigir privilegios. Cuando se trataba de mostrar su grandeza y su fuerza para conquistar y poseer lo que reclamaban, todo quedaba en puras palabras, porque lo hemos estado leyendo en las 3 enseñanzas y lo leímos en Josué, que ahí usted puede leer toda la historia completa, que ellos estaban reclamándole a Josué en Josué 17 del versículo 12, y si usted lo quiere empezar a leer desde el principio, y usted lo lee despacio, que ellos, imaginen, era un pueblo grande y poderoso, pero ellos simplemente se creían fuertes, pero no para ir y pelear y poseer algo mejor o lo que tenían que esa tierra más grande, sino que ellos solo de su boca era que ellos le decían, pero no tenían el valor ni el esfuerzo para poder luchar y enfrentarse a sus enemigos. Y dice, cuando se trataba de mostrar su grandeza y su fuerza para conquistar y poseer lo que reclamaban, todo lo que era quedaba en puras palabras. En la iglesia, dice, siempre, dice, nos estamos encontrando con personas así, dice, se creen importantes y dignos de honores y distinciones, reclaman puestos, ministerios y exigen reconocimiento especial, dice, pero no son el mejor ejemplo de la Grey. El Grey significa rebaño. Hay unos versículos que si usted lo quiere leer y anotar, donde yo busqué donde habla de la Grey, si usted no sabe qué significa. Y imagínese, dice de que, permítame si lo encuentro. Habla donde dice de que, ya lo tengo. Usted lo puede anotar ahí, está en Salmo 68:10, dice, los que son de tu grey han morado en ella por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Y también en Primera de Pedro 5:3 dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Jeremías 13:20 dice, alzad vuestros ojos y ved a los que vienen del norte. ¿Dónde está el rebaño que te fue dado, tu hermosa Grey? Dice de que en la iglesia, dice, siempre se creen importantes y dignos de honores, y dice, en las iglesias se ve mucho eso de que personas reclaman una mejor posición o un mejor trato, o no, que a mí no me dan privilegios, que a mí aquí, que no sé qué, pero no, tenemos que escudriñar, no escudriñarnos, porque Dios es el que escudriña el corazón, pero ¿cómo le quiero decir? Hay una palabra que dice donde tenemos que examinarnos nosotros cómo de verdad, cómo está nuestro testimonio, cómo está nuestra vida delante del Señor, porque Dios no nos va a poner en un ministerio o a servirle cuando en realidad nosotros no estamos cumpliendo con los requisitos que Él quiere, porque recuerde que ser creyente y ser cristiano, tenemos que cuidar nuestros testimonios, tenemos que santificarnos, estar en esa intimidad, en esa comunión con Dios. No es que vamos a hacer las cosas a nuestra manera, no, sino que tenemos que hacerlas a la manera de Dios. Y por eso dice que muchas personas reclaman puesto y ministerio y exigen reconocimiento especial, pero no son el mejor ejemplo del rebaño del Señor. Por eso dice de la Grey. Por eso dice, considerando la importancia de este estudio titulado Valor y Esfuerzo, condiciones para poseer el reino, con el raro pero muy significativo mensaje de Jesús en Mateo 11:11, la mejor traducción parece ser la de la Biblia Pastoral Latinoamericana. Desde que vino Juan Bautista hasta ahora, el reino de Dios se alcanza a la fuerza y solamente los esforzados entran en él. Si queremos ser recipientes y poseedores de la bienaventuranza del Evangelio y las bendiciones que el Espíritu Santo está dando a la iglesia, tendremos que esforzarnos para arrebatar nuestros privilegios con valor, dice, y decisión. O sea que tenemos que esforzarnos si queremos poseer esas bienaventuranzas del Evangelio y las bendiciones que el Espíritu Santo está dando a la iglesia. Dice, a la iglesia, ¿quiénes somos? Somos usted y yo. Y dice,
para arrebatar nuestros privilegios con valor y decisión, dice. Oiga bien, tenemos que arrebatar nuestros privilegios y las bendiciones con valor y decisión. O sea que yo tengo que el valor y tomar la decisión que sí, yo quiero esforzarme y tomar el valor. No solo quedarme ahí y estar ahí dudando, es que si lo hago y no, tenemos que decidirnos por Dios. Y dice, no hay lugar en la iglesia para creyentes, dice, que están más listos para echarse a correr que a resistir en pie, dice, cuando llegan las pruebas. Dice, o sea, de que ahorita estamos viviendo un tiempo de tribulaciones, de dificultades, de enfermedades. Todo lo que dice Mateo se está cumpliendo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer usted y yo? Tenemos que esforzarnos, tenemos que tener el valor de buscar al Señor, de servirle al Señor, de recibir al Señor en nuestro corazón. Y dice de que hay creyentes, dice, que están más listos para echarse a correr, dice, que a resistir en pie, dice, en pie cuando llegan las pruebas. O sea, de que muchos a veces, ¿qué pasa? Se detienen en no servirle más al Señor o no ir más a la iglesia cuando viene el problema. No, porque me estoy pasando esta situación, ya no tengo aliento de orar, ya no tengo aliento de ir a la iglesia, Dios no está conmigo. No, es muy necesaria las pruebas, porque las pruebas no es para que nos rindamos y nos quedemos ahí tirados. No, las pruebas muchas veces son para que nosotros aprendamos a depender del Señor, a tener esa fe en Dios, no para corrernos o decir, no, yo me voy de esta iglesia porque muchas cosas me están pasando aquí. No, es para que tú te mantengas firme y digas, no, yo de esta me levanto en el nombre de Jesús. Señor, dame la fuerza, dame el poder y la autoridad para yo vencer toda situación, y ayúdame, Señor, y de la mano del Señor yo te aseguro que tú vencerás cualquier problema, pero no corriéndote, no dejando de ir a la iglesia, no dejando a Dios, no dejando de orar. De esa manera no vamos a llegar a ningún lado. Y dice que muchos creyentes están más listos para echarse a correr o quedarse a decir, ya no voy a la iglesia, ya no quiero más nada del Señor. Y dice, no, tenemos que resistir y estar en pie cuando llegan las pruebas. ¿Y cómo estar en pie? Estar firmes en la palabra del Señor, porque si estamos sobre la roca que es Jesús, nada nos moverá, nada nos detendrá, sino que seguiremos firmes, aunque veamos nublado y nosotros queremos ver claridad o queremos ver en medio de ese problema, queremos ver esa solución, pero no, vemos todo lo contrario. Aún ahí tenemos que declarar y decir, no, Señor, no es en mi tiempo, pero es en tu tiempo. Pero yo declaro, Señor, que esa oscuridad se va, y yo sé que tú vas a aclarar esta situación. De esa manera es que tenemos que mantenernos de pie creyendo en el Señor, no huyendo de la iglesia o no dejando de orar, no dejando a Dios a un lado. Amén. Y dice, si en Lucas 12:32 dice, Jesús alienta a su manada pequeña, que eso lo leímos en Lucas 12:32, y dice, Jesús alienta a su manada pequeña de ovejas atemorizadas. En Mateo 11:12 también nos exhorta a ser fuertes y valientes y esforzados para conquistar las bendiciones de su reino. Y eso es lo que tenemos que aprender ahora. Por favor, estas tres enseñanzas, que se nos meta algo en la cabeza, que no nos entre aquí, se nos salga aquí, no, que nos entre aquí, que se nos quede, que grabemos esta palabra, que tengamos el valor y seamos esforzados para obtener las cosas del reino, para pertenecer al reino del Señor. Tenemos que esforzarnos, tener el valor para enfrentar la situación que sea, enfrentar lo que venga, lo que sea, para nosotros vencer toda situación. Y dice de que nos exhorta a ser fuertes y valientes y esforzados para conquistar las bendiciones de su reino. Amén. Así que esta es la enseñanza de esta noche que hoy finaliza, y así que vamos a orarle a Dios. Así que vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios por esta palabra poderosa, y le vamos a pedir a Dios que tengamos aspiraciones. Dice que tengamos unas aspiraciones equilibradas con su esfuerzo, o sea que nos esforcemos cada día y que aspiremos, dice, a mantener, dice, a tener equilibradas nuestras aspiraciones con esfuerzo. Y también vamos a orar para que Él nos dé el valor para poder recibir y conservar todo lo que el Señor ha prometido a los suyos, o sea, a nosotros. Que tengamos, dice, que pidamos al Señor
para que nos dé el valor para poder recibir y conservar todo lo que el Señor ha prometido a nosotros, y también a mantener equilibradas sus aspiraciones con esfuerzo. O sea, tenemos que tener valor y esfuerzo para poseer el reino de Dios. Usted es un hijo de Dios, usted pertenece al reino de Dios, así que necesita tener valor y esfuerzo, amén, para obtenerla, para poseer el reino de Dios, amén. Así que vamos a orar. Y así que le vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Así que ahí incline su rostro, cierre sus ojos y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra poderosa. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora por esta palabra poderosa que tú nos has enviado hoy, Señor. Te damos gloria y te damos honra, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Mira esta palabra, Señor, que quede penetrada en nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Padre, a caminar en esta palabra, Padre, que seamos personas de valor y esfuerzo, Señor. Ayúdanos a esforzarnos cada día a caminar en tu palabra, a caminar en la obediencia tuya, Padre. Ayúdanos a tener ese valor, Señor, para seguir buscándote, seguir, Señor, caminando en tu palabra, Señor, porque tú eres grande y maravilloso, Señor. Ayúdanos, Padre, a obtener, Señor, esas bendiciones que provienen de tu reino, Padre. Ayúdanos, Padre, que seamos ese rebaño pequeño que tú dices de tu palabra, que te ha placido darnos el reino, Señor. Ayúdanos, Padre, a conquistar las cosas del reino, Padre, a caminar, Señor, y como dice acá, ayúdanos a mantener, Padre, a esas aspiraciones, Señor, y a esforzarnos cada día, Señor, a buscar, a caminar en tu palabra. Y también, Señor, oramos a ti para que nos des el valor y el poder para recibir y conservar todo lo que tú has prometido a nuestras vidas, Señor. Yo oro por mis hermanos, oro por cada vida, Señor, que también, Señor, en esta hora está entrando en esta palabra y en esta promesa tuya. Oramos unánimes, Padre, para que tú nos dejes ese valor, Señor, y ayúdanos a esforzarnos cada día a caminar en tu palabra, a no detenernos, a no desviarnos de tu camino, Señor. Que aunque sean grandes los problemas, las situaciones, eso no nos detengan y no nos impidan buscar de tu palabra, buscar de tu reino, Señor. Que cada día caminemos, Señor, buscando, Padre, tu palabra, caminando en la fe, Señor, en ti, Señor amado. Que nada nos detenga, nada nos desvíe de tu palabra, Señor, ni de tus promesas. Ayúdanos, Padre, como creyentes, Señor, a caminar, Señor, en tus promesas, Señor. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Bendigo a mis hermanos, bendigo a cada familia, Señor, que va a escuchar esta palabra. Yo bendigo sus matrimonios, sus casas, sus hijos. Mira sus necesidades. Yo te pido que tú proveas a cada hermano, a cada necesidad que estén pasando. Que tu mano poderosa sea con ellos, Señor. Sana a los que están enfermos. Levanta al que está caído, al que no tiene fuerza, Señor, al que está desanimado, al que está pasando cualquier situación. Levántalo, fortalécelo, Padre, con tu fuerza divina, Padre. Sé tú con cada familia, con cada hermano. Bendecimos a nuestros pastores Olivos, bendecimos a cada líder, a cada servidor, a cada hermano, a cada familia de Voz de Dios y a cada hermano, Señor, en todo el mundo, a cada uno de tus hijos, Señor, que perseveran en tu palabra, Señor, a donde quiera que se encuentre. Yo bendigo cada vida, bendigo cada hermano, cada hermana, cada persona, Señor, que si no ha recibido, Señor, si no te ha recibido como su único Salvador, yo te pido por esa alma, por esa vida. Y si tú estás en este momento escuchando esa palabra, entrégale tu vida a Cristo. Reclámale, no reclames, sino pídele al Señor que entre a tu corazón, que entre a tu vida y restaure tu vida y perdone tu pecado. Que ahí donde tú clames, ahí Dios te va a escuchar. Amén. Así que Dios le bendiga a cada uno. Bendiciones a cada familia, a cada hermano. Seguimos conectados por medio de esta aplicación para la célula, porque ya este domingo 7 de junio la iglesia estará abierta, Voz de Dios en Garner. Así que por favor,
a cada uno de mis hermanos. A las 11 a.m. la iglesia estará abierta. El servicio empezará a las 11 a.m. Así que cada uno son invitados con las precauciones debidas, que ya se les envió el mensaje explicando todo cómo se va a estar para guardar la precaución necesaria. Amén. Así que Dios les bendiga ahí en su casita. Un abrazo y feliz noche. Y el versículo dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. La vez pasada los dejé de tarea, es Salmo 4:8. Si lo dije mal, me corrigen, por favor, pero aprendámonos ese versículo. Amén. Dios me les bendiga. Feliz noche.